¿Qué es el ajedrez? ¿Un mesiánico puede jugar ajedrez? Esa es una pregunta. ¿Un mesiánico puede...? Bueno, después de escuchar este tema verás que no, que los mesiánicos, los meshijim, no tenemos que jugar ninguno de estos juegos porque son juegos satánicos. La palabra entretenimiento para un mesiánico no existe. Para un mesiánico no existe. La palabra entretenimiento para un mesiánico no existe. Entonces, voy a empezar con eso. Miren, vamos a iniciar con lo más elemental, el tablero. El tablero está formado por 64 escapes o casillas, siendo de color negras y de color blancas. Estos dos colores, el blanco y el negro, vienen a simbolizar la dualidad de la misma vida, según ellos. Por ejemplo, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas. Se están refiriendo a Dios, lo estoy diciendo tal cual, como máxime representante de la luz, y reprendo todo poder del mal en el nombre de grande Yahshua HaMashiach, y a Javé, como es el más exaltado demonio de las tinieblas. Yahshua HaMashiach le reprenda. Cada uno de nuestros actos, según ellos, los que juegan ajedrez o decisiones en la vida, es comparable a una jugada o movimiento. Dicen ellos, si nuestras jugadas son inteligentes y oportunas, el resultado será el éxito. Si por el contrario nuestras jugadas son hechas de mala fe, egoístas o inoportunas, el resultado será el fracaso, con todo lo que conlleva, por ejemplo, el dolor, dicen ellos, la enfermedad, el sufrimiento, etc. Ahora, el tablero del ajedrez está formado por 4 lados, es decir, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Sin embargo, hay una situación que ellos mencionan como una iniciación esotérica de aire, agua, fuego y tierra, pero no, eso no tiene nada que ver. Si tú escuchas los temas del alma y el cuerpo, vas a ver que estamos formados por agua como cuerpo humano, tenemos aire en los pulmones, el fuego significa el calor, por ejemplo, que hay en la sangre, y la tierra, pues fuimos tomados de la tierra, por eso necesitamos zinc, por eso necesitamos calcio y demás. Entonces ellos analizan cabalísticamente, si tú te das cuenta la palabra, por eso nosotros aquí no ministramos cábala, pero ellos analizan cabalísticamente la cantidad de los 64 escapes, y da el número 10, representando, según ellos, la ley de la recurrencia, la ley de la retribución, la rueda del samsara, así como las fuerzas evolutivas e involutivas. Y yo reprendo todo poder del mal, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Ahora, la cantidad de escapes blancos como de negros es de 32. Entonces 3 más 2, según ellos, en la numerología es igual a 5, que viene a representar a la ley que gobiernan, según ellos, todos nuestros actos, ya sean positivos o negativos. Hablando simbólicamente, ellos dicen que empieza la ley del Dharma y la ley del Karma a manifestarse, pero todo esto es esoterismo total. El lenguaje místico de la luz, dicen ellos que cuando se debuta en el tablero de la existencia nos reciben las fuerzas blancas, ¿se dan cuenta? ¿De qué está hablando acá? Los escapes blancos, o sea, los galenos, supuestamente los médicos con sus batas blancas, nos dan la bienvenida, pero recuerden que todo esto es perverso. Ahora, como quiera que nada en la naturaleza, dicen ellos, está estática, y llega el momento en que por nuestras malas obras o decisiones fracasamos y caemos en el amparo de las fuerzas involutivas, los escapes negros. Bueno, yo siento que esto para algunos está siendo un poquito abstracto, pero quiero ir diciendo qué significa cada una de las cosas del ajedrez. Para los que juegan mucho ajedrez, saben a lo que me estoy refiriendo. Ahora, los peones simbolizan a los soldados del rey, también a las 8 virtudes de la Madre Divina, Yahshua HaMashiach le reprenda, o Devi Kundalini, Yahshua HaMashiach le reprenda, porque son nombres de demonios.
Dice en la Torah, y voy a hacer una aclaración, nombres de dioses no mencionaréis, pero lo estoy haciendo con el fin de enseñar, no de invocar. Y según ellos, las 8 virtudes de la Madre Divina son la comprensión, como número 1, la número 2, la voluntad, como número 3, el verbo, como número 4, el recto pensar, como número 5, el recto sentir, como número 6, la recta manera de ganarnos la vida, como número 7, la paz, y como número 8, el amor. Esto no tiene nada que ver con los frutos del Ruach HaKodesh. Todo esto es esoterismo. En el ajedrez se representa el arcano 8 del tarot. Todo esto viene de la diosa de Aster, o sea, el patrón de medidas, pero la justicia solamente viene de parte de Yahshua HaMashiach. Entonces, según ellos, la justicia que cada uno de nosotros, o de ellos, pues, luchando dentro de los contratiempos. Eso significan los peones. Se imagina nada más con los puros peones del ajedrez, ya se está invocando a 2 demonios. Las torres que tiene el ajedrez, las torres, simbolizan el estado de alerta, de percepción y de alerta de novedad en los grandes misterios. Se le daba al neófito, o sea, al nuevo en la fe, entre comillas, para el ajedrez, el cincel y el martillo para que fuese puliendo las 2 columnas del templo, la blanca y la negra. Los cimientos de las torres en el medioevo eran de piedra, símbolo de la energía sexual. Entonces aquí entendemos que las torres es igual al falo. Yahshua HaMashiach reprenda todo esto. ¿Se dan cuenta? No es un juego para inteligentes, es un juego para ignorantes. Porque dicen, no, el ajedrez lo jugamos, ellos dicen, los inteligentes, los que somos inteligentes. No, es que ellos no saben ni siquiera lo que significa. Ahora, muchos que son Illuminati, francomasones o masones, sí saben lo que significa. Los caballos en el ajedrez representan la osadía y el valor para eliminar el miedo. Sus movimientos describen la escuadra y el compás. ¿A qué suena esto? Sino a masonería. Entonces, todo esto es decir, el movimiento que hace el caballo para los que juegan ajedrez, se va a describir la escuadra y el compás, pero recuerda que todo esto es masónico, es masón. Entonces, sus movimientos son en forma de L. En sistema de numeración romana tiene un valor de 50. Y descomponiéndolo nos está indicando la ley en actividad. Todo esto es demoníaco. Simboliza la fuerza que se va adquiriendo a través del trabajo, con la energía sexual transmutada, ¿se dan cuenta? También la inteligencia, la amistad y el triunfo. Entonces, todo esto es invocación tanto de los peones, las torres y los caballos. Todo tiene que ver con masonería, con energía demoníaca. Yahshua HaMashiach reprenda todo mal, y con todo lo sexual. Ahora, los alfiles. En las cortes medievales se conocían con el nombre de obispos, y eran quienes más cerca estaban del rey. Si ustedes recuerdan, siempre la católica romana ha estado muy cerca de los reyes católicos, de los reyes de Francia, etcétera, etcétera. Entonces, los alfiles en sí, vuelvo a repetir, representan a los obispos, arzobispos, cardenales, etcétera. Y ciertamente se representa una diosa griega, Venus. Entonces, todo esto es demoníaco. Los alfiles también se pueden relacionar con la lanza y la guadaña, simbolizando de esta manera a la Madre Divina, Yahshua HaMashiach le reprenda, fabricando cuerpos y desintegrando defectos. El único que crea es Yahweh Sebaot. Entonces el alfil es una invocación al adversario como si él fuera el creador de los cuerpos. ¿Se dan cuenta? Ya vimos los peones, ya vimos las torres, ya vimos los caballos, ya vimos los alfiles. Ahora todo esto está siendo grabado para que tú después lo estudies, lo reproduzcas y lo regales a aquel que juega ajedrez. Y si es mesiánico, deje de hacerlo de inmediato, porque por ignorante lo está haciendo y está invocando al mismo diablo. Yahshua HaMashiach le reprenda. Ahora, el rey. El rey en el ajedrez representa la sabiduría, pero te das cuenta, es una alegoría de quién es Yahshua HaMashiach. Representa entonces la sabiduría según el juego del ajedrez, representa nuestro real ser, y todo eso tiene que ver con la New Age, la nueva era,
el ser dioses. Te das cuenta que esto viene desde el huerto del Edén, cuando dijo el diablo a Java, a Eva, con que Elohim ha dicho esto: no, coman de este árbol y seréis como Dios, seréis como Elohim. Entonces nuestro real ser, no, nosotros no somos reales, el único real es Yahshua HaMashiach. Entonces se representa también el rey como el venerable maestro interno. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, porque esto es de mucha profundidad. Como el venerable maestro interno, el único que merece veneración, adoración más bien total, es Yahweh, Yahshua HaMashiach. Ahora, al decir que el rey representa al venerable maestro interno, es que la gente está adorando a Hasatán. Yahshua HaMashiach la reprenda, porque ese es un maestro interno. No es Yahshua HaMashiach a través de Ruach HaKodesh. También ellos dicen que es la estrella interior que siempre nos ha sonreído. Pero ¿a qué estrella se está refiriendo? Todo es demoníaco. Vuelvo a recalcar, ya vimos los peones, ya vimos las torres, ya vimos los caballos, ya vimos los alfiles, ya vimos el movimiento de los caballos, haciendo todo el movimiento de la L y la escuadra y el compás de los masones. Ya vimos los alfiles, se refería a los obispos. Ya vimos el rey, que representa a Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, todo el juego del ajedrez consiste en colocar al rey en una situación tal que no pueda moverse, y es entonces, y solo entonces, cuando se le da muerte. ¿Se dan cuenta? Jaque mate, muerte. Meot en hebreo. Meot. Dijimos que vamos a ir aprendiendo algunas palabras en hebreo. Amados Sahim. Ahora, fíjense que es un juego. Ahora la gente se espanta por los videojuegos donde los muchachos lanzan balazos y se derrama sangre por aquí y por allá, y sale volando las cabezas de supuestamente seres humanos, los brazos, etcétera. Pero ¿qué diferencia hay contra este juego del ajedrez? Si también se trata de matar. No hay ninguna diferencia. Si tú recuerdas el audio que grabamos sobre los mensajes subliminales y toda la música del diablo, todo lo que mencionaban los Beatles, entonces no hay ninguna diferencia entre un juego de máquina al ajedrez, porque es totalmente para muerte. Entonces, sabido es que terminada una partida de ajedrez, se puede iniciar una u otras partidas según los acuerdos de los contrincantes, pero el rey sigue siendo el rey y no cambia. Según ellos, según los ajedrecistas, pero muchos de ellos no saben todo esto. Dicen ellos, nuestro real ser es lo que ha sido, lo que es y lo que será. Fíjense muy bien lo que estoy mencionando porque tiene mucha profundidad, amados Sahim. Según los ajedrecistas, el rey representa lo que ha sido, lo que es y lo que será. ¿A qué te suena esto? Es una burla, pero de Yahweh nadie se puede burlar, porque Yahshua HaMashiach es el que ha sido, el que es y el que ha de venir. O sea, el juego del ajedrez es una burla total al Rey de la Gloria, Yahshua HaMashiach. Entonces, toda persona que juega ajedrez está pactada con Satanás. Yahshua HaMashiach la reprenda. Entonces, todas estas personas no saben el significado de este juego. Ahora, la reina dama, porque ustedes recuerdan, hay un rey y una reina. Entonces no podía faltar en el tablero de la existencia, dicen, y en el ajedrez, es el elemento femenino. Todo esto tiene que ver con la Cábala, porque miren, la Cábala dice que Dios, que Elohim, tiene atributos masculinos y femeninos, pero no es así. Yahweh es Yahweh de guerra, Yahweh Sebaot, Elohim de los ejércitos. Entonces decía yo que la reina es el elemento femenino, es según ellos el principio universal de la vida, la cual resplandece en toda obra. Dicen que es Elohim mismo, se dan cuenta, por eso digo que se están refiriendo a la Cábala. Es el rey desdoblado en mujer. Pongan mucha atención lo que estoy diciendo, amados, porque esto de ahí, por eso nosotros en esta Keilah no ministramos Cábala, porque tiene que ver con todo esto. La Cábala está metida, el esoterismo, el diablo está metido en donde menos imaginamos. Entonces dicen que es Dios mismo desdoblado en mujer.
y dicen que es el eterno amor que fluye y refluye en todo lo creado, no solamente Yahshua HaMashiach. Entonces ellos dicen, bueno, desde niños añoramos sus ternuras de la reina porque ella es la otra mitad de nuestro ser y viceversa. Toda la gente que yo conozco que juega ajedrez está poseída por demonios. ¿Escuchaste bien, mi amado Aj, amado hermano, amada Joda, amada hermana en Yahshua HaMashiach? Todas las personas que juegan ajedrez, todas son poseídas por demonios. Todas. No hay una sola que diga, puedo jugar el ajedrez sin que me afecte y es un juego para inteligentes, porque todo el juego es satánico. Ellos dicen, sin la dama, o sea, sin la reina, es una partida de ajedrez vana, nos sentimos sin el poder supremo y estamos perdidos, dicen ellos. ¿Se dan cuenta? No. Yahshua dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿A qué dama se está refiriendo acá? Al mismo Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Ahora, si hacemos un estudio trascendental de las diferentes culturas, vemos cómo detrás de la gloria, entre comillas, de los grandes hombres ilustres, entre comillas, hombres ilustres, siempre ha estado la mujer, como la sacerdotisa de Tebas, ¿se acuerdan? En medio de antorchas, habló así a las multitudes, como sacerdotisa de los templos de misterios, reinos de Egipto, Delfos, bajo el nombre de Pitonisa, Yahshua HaMashiach le reprenda. Un hombre dijo, el sumum de la belleza es la mujer, la naturaleza, la música, las flores, un paisaje, un niño nos conmueve, pero la mujer no solo nos conmueve, sino que nos atrae, nos inspira y nos provoca. Pero todo esto es para tener relaciones sexuales impuras. Ahora, voy a hablar con la autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos. Conozco muchas personas que son ajedrecistas y que juegan ajedrez. Muchos han acabado homosexuales. Muchos han acabado locos, poseídos por demonios, con trastorno bipolar, esquizofrénicos. Muchos han acabado suicidándose. No es un juego de inteligencia, es un juego de demonios. Ahora, la libertad de los movimientos de la dama en un tablero de ajedrez es formidable, según ellos. Los valores fundamentales del ajedrez son el tiempo, o sea, la rapidez para realizar los planes, espacio, dominio del mayor número de defectos. Y ellos dicen que si se proyecta de una jugada en el ajedrez son bien hechos y con fuerza suficiente. Si el desarrollo y las circunstancias han sido maravillosas, el resultado será la victoria. Pero vamos, ¿de qué estamos hablando aquí? De muerte. Ellos no se dan cuenta. Y yo les voy a ser franco, muchos sí se dan cuenta. Entonces, el problema es que es un juego totalmente demoníaco. Ahora, según ellos, en la vida del hombre se enfrenta entonces así el hombre, valga la redundancia, con innumerables problemas. Cada persona necesita saber cómo resolver cada uno de estos problemas inteligentemente. Entonces, todo ajedrecista sabe que toda solución está en el problema mismo, según ellos. Siempre que haya tranquilidad y equilibrios perfectos. Y voy a decir algo muy importante, porque todo el juego es satánico. Fíjense muy bien cómo dicen, todo ajedrecista sabe que toda solución está en el problema mismo. No, las soluciones están en Yahshua HaMashiach. Ellos dicen, toda solución está en el problema mismo. Y fíjense muy bien lo que voy a mencionar porque es muy importante, amados Sahim. Ellos dicen, siempre que haya tranquilidad y equilibrios perfectos entre la mente, la emoción y el centro motor. Entre la mente, la emoción y el centro motor. Y aquí encontramos entonces el triángulo de los masones. Mente, emoción y el centro motor. Y todo esto es reprobable. Es el triángulo del dólar. Ahora, en el mundo existe una enorme masa de personas, estoy hablando así porque ellos no son creyentes, a quienes se les han proporcionado todos los elementos para triunfar en la vida, según ellos, pero carecen de hábitos y de capacidad de o para razonar lógicamente, porque podemos asegurar, dicen ellos, que todos los seres humanos somos fichas de ajedrez. No, serán fichas de ajedrez ellos. Nosotros somos Bené Israel, hijos del Abacados. Según ellos, la humanidad, ahorita voy a entrar a algo más profundo. Pongan mucha atención, amados Sahim. Según ellos, los seres humanos son fichas de ajedrez en el tablero de la vida.
Y dicen ellos que seres superiores dominan todo esto y mueven las fichas del ajedrez, sean peones, torres y demás, según valga la pena hacerlo, sean fichas de color negro o blanco. Bueno, ¿qué seres superiores son estos? Esto me recuerda un libro que escribió Adolfo Hitler antes de matar a nuestros amados Ahim Yehudim. Y él decía, yo escucho la voz de mis ángeles, pero ¿qué ángeles serían esos, no? Claro que eran demonios. Entonces, la masonería, los Illuminati saben perfectamente bien todo esto. Por eso la mayoría saben perfectamente, son ajedrecistas, según ellos muy ilustres, pero vamos, si no se arrepienten irán al infierno. Entonces, todo lo que se ve venir ahora con el gobierno mundial tiene que ver con un juego de ajedrez, ¿se dan cuenta, amados? Ahora, según ellos, dice que cada uno de nosotros en estos momentos está volviendo a repetir la misma partida de su vida anterior. Entonces aquí está hablando de reencarnación. Y dicen que más las consecuencias buenas o malas bajo los defectos, o los efectos, de la ley de recurrencia. Está hablando no de resurrección, sino de reencarnación. Ellos son jugadores, pero son inconscientes muchos de ellos, y ellos han aprendido a jugar inteligentemente, según ellos, y entonces así pueden manejar mejor su destino, su propósito, etcétera, y sus agregados psicológicos, según ellos. Pero miren, amados, yendo a la práctica, la mayoría llevan una vida muy mala, son adictos a la cocaína, son adúlteros, se han divorciado, etcétera, porque demonios están gobernando sus vidas. Quiero que sepan esto, amados. Muchos ajedrecistas que yo conozco no conocen todo esto que yo les estoy mencionando ahora. Ellos piensan que es un juego para inteligencia, para crear más memoria, retención, pero no, es un juego satánico. Ahora, según ellos, todos los seres humanos, sin una enseñanza superior, somos, según ellos, ¿verdad?, como una partida de ajedrez sin peones, cortos de inteligencia y con muchas limitaciones que ignoramos que dentro de nosotros mismos existen. Así es de que, ¿de qué se trata esto? Dicen, despierta tu interior, despierta el ser que tienes adentro. ¿Pero de qué está hablando sino de un demonio? Ahora, el ajedrecista dice, necesitamos una enseñanza superior. Los Bene Israel solamente necesitamos la enseñanza de nuestro Elohim Yahweh Sebaot, la bendita Torah. No necesitamos de enseñanzas satánicas del ajedrez. Ahora, el ajedrez invita a la gnosis, mediante el juego de la vida, a ser verdaderos jugadores inteligentes, según ellos, y conscientes, como también para mover dentro de nosotros las fuerzas superiores innatas, está hablando de demonios, que harán de nosotros hombres reales y verdaderos. No, esto es una mentira satánica. Y después vamos a hablar de los gnósticos en otra sesión de stream. Ahora, el rey y la reina aparte simbolizan al hombre y a la mujer trabajando en la obra del Padre. Pero, ¿qué Padre? ¿De qué Padre están hablando ellos? Con todo lo que yo les acabo de comentar, movimientos satánicos, movimientos del compás, de la escuadra, movimientos sexuales, ¿de qué Padre están hablando? Sino de su Padre, a Satán, y Yahshua HaMashiach les reprenda. Para los amantes del ajedrez, se les menciona el origen de este singular juego, y dicen, te voy a contar que el ajedrez tiene su origen en la India, más concretamente en el Valle del Indo, y data del siglo VI después de Yahshua HaMashiach, lo estoy diciendo ahorita como mesiánico. Originalmente conocido como, y a todo poder del mal, lo hecho fuera en nombre de grande Yahshua HaMashiach, Chaturanga, Yahshua HaMashiach reprenda al mal, o juego del ejército, y se difundió rápidamente por las rutas comerciales, llegó a Persia y desde ahí al Imperio Bizantino, extendiéndose posteriormente por toda Asia. Es un juego prácticamente mundial. Es un juego que no tiene que ver con las damas chinas. No sé si han oído hablar, amados Sajín, de las damas chinas, pero todo tiene un contenido satánico. Todos esos juegos de azar, todo eso
no lo practicamos, no lo hacemos los mesiánicos. Ahora, la mayoría de los historiadores coinciden en ubicar el origen del ajedrez en la India en el siglo VII. Y el mundo árabe adoptó el ajedrez con un entusiasmo sin igual. Ellos estudiaron y analizaron en profundidad los mecanismos del juego, escribieron numerosos tratados sobre el ajedrez y desarrollaron el sistema de rotación algebraica. Ahora, voy a comentar algo. El juego llegó a Europa entre los años 700 y 900 a través de la conquista de España por el Islam. Recuerden que los árabes tuvieron 8 siglos en España, aunque también lo practicaban los vikingos. Pero ¿quiénes eran los vikingos y no satanistas? Y los cruzados. ¿Quiénes eran los cruzados? Que regresaban según ellos de Tierra Santa, ¿no? Es Eretz Israel. Siempre el Vaticano nunca va a reconocer que es Israel, siempre dice Tierra Santa. El Papa nunca menciona Israel, siempre menciona Tierra Santa nada más, y ese tiene un contenido que después lo veremos. Ahora, en las excavaciones de una sepultura vikinga hallada en la costa sur de Bretaña se encontró un juego de ajedrez, y en la región francesa de los Vosgos se descubrieron unas piezas del siglo X, de origen escandinavo, que correspondían al modelo árabe tradicional. Durante la Edad Media, España e Italia eran los países donde más se practicaba, pero se sigue practicando mucho en cafés y demás. Se jugaba de acuerdo con las normas árabes descritas en diversos tratados de los que fue traductor y adaptador, y fíjense muy bien lo que voy a decir porque tiene importancia. Alfonso X el Sabio. ¿Se acuerdan cuando hablamos del origen del idioma castellano? Es que Alfonso X el Sabio, según él, era muy sabio. No, sabio solamente es aquel que sigue la Torá. Eso dice Mishle en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Entonces Alfonso X el Sabio hizo muchos tratados sobre el ajedrez. Alfonso X el Sabio es el que reunió muchas lenguas para formar el castellano. Por eso en el castellano tenemos palabras, desgraciadamente, que no son correctas. Nosotros por eso queremos aprender totalmente y enseñar el hebreo. Ahora, según Alfonso X el Sabio, sin sus enseñanzas, la reina y el alfil son piezas relativamente débiles que solo pueden avanzar de casilla en casilla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la era moderna del ajedrez, sin embargo, puede ser ubicada en el siglo XV después de Yahshua HaMashiach, donde las piezas obtuvieron la forma que tienen actualmente, porque antes tenían otras formas. El primer analista serio, según ellos, del juego fue el español Ruy López de Segura, siglo XVI. Después voy a hablar de este personaje, quien en 1561 describió las reglas que aún se usan. El primer reglamento impreso fue publicado por Francois Clidor con el título Analyse du jeu d'échecs, 1749, que fue traducido a muchos lenguajes y ayudó a la difusión del juego. Ahora, hay una leyenda, seguramente tú lo conoces, amado Aj, la leyenda de los granos de trigo. Y existe una leyenda que dice que hace mucho tiempo existía un rey que era muy bueno, pero una vez luchando contra un reino enemigo perdió a su hijo en una batalla, y por tal motivo se puso muy triste y se aisló en su castillo, reviviendo una y otra vez la batalla donde murió su hijo, recreándola de muchas formas, y en ninguna podía salvar a su hijo y a su reino al mismo tiempo. Un joven, dice la leyenda, que sabía el dolor que el rey sentía, pidió una entrevista con él. Luego de muchos intentos logró que el rey le diera la entrevista. El joven mostró al rey el juego del ajedrez y le enseñó su similitud con una batalla real. El rey, que era un gran amante de los planes de guerra, no tardó mucho tiempo en entender el juego. El joven le enseñó al rey cómo era de importante sacrificar alguna pieza, ¿te das cuenta?, para lograr el partido, haciéndolo ver que el sacrificio que su hijo había hecho fue lo mejor para el reino. Pero esto es una mofa de Yahshua HaMashiach. ¿Se dan cuenta? Hasta la leyenda de los granos de trigo es una mofa, pero del Eterno nadie se burla. Ahora, el rey comprendió su error y aceptó la muerte de su hijo. ¿Se dan cuenta de qué está hablando aquí? Y le dijo al joven que le daría la recompensa que él pidiese. El joven le pidió la siguiente recompensa. Por la primera casilla del tablero dijo: quiero un grano de trigo.
Por la segunda casilla quiero 2 granos de trigo. Por la tercera casilla quiero 4 granos de trigo. Por la cuarta casilla quiero 8 granos de trigo. Y así sucesivamente por los demás casillas, el rey ordenó que entregaran la recompensa inmediatamente y agregó que era un pedido muy poco digno de su generosidad. Los sabios del rey, al tratar de encontrar el número que correspondía a la cantidad de granos de trigo, se dieron cuenta que era un número muy grande de imaginar en esos días. Así fue como el rey aprendió otra lección a ser prudente y le pidió al joven se quedara con el castillo y que trabajara como uno de sus asesores. Esa es solamente una leyenda. Pero miren, en la misma leyenda hay una mofa del Abacadosh y de Yahshua HaMashiach. Pero toda esta gente ya está en el infierno. Entonces los ajedrecistas muchas veces desconocen todo esto. Otra versión de la leyenda, dice algunas referencias, citan al joven que ayudó al rey como el Brahman Susa o Susa ben Dair el Idi, según los mejor informados. Luego de lograr la fascinación del rey por tan notable invento, el sabio Brahman aprovechó la oportunidad para darle una lección al soberano y pidió solamente 1 grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera y así sucesivamente. Por supuesto, el rey accedió de inmediato a tan modesta petición. Pero, efectuados los cálculos correspondientes, recibió una mayúscula sorpresa. No podía pagar la recompensa prometida, puesto que la cantidad de granos a entregar equivalía a cosechar toda la superficie terrestre cultivable, conocida en el día de hoy, durante más de 10 años. Casi todos los que relatan esta leyenda coinciden en el total exacto de 18.446.709.551.615. O dólares, o granos de trigo, o pesos, lo que fuera. ¿Se imaginan? Lo cual se puede confirmar de todo esto con un buen procesador matemático. Haciendo cuentas sale esa suma que les acabo de dar. Ahora, conclusión. ¿Qué es el ajedrez? Es un juego totalmente satánico. ¿Es para inteligentes? No. Es para gente ignorante que no sabe lo que está haciendo, o para gente satánica que sabe lo que está haciendo, y de todo esto va a salir el gobierno mundial, por todo lo que dije de la mente, etcétera, el triángulo, todo lo que son las leyes del karma, etcétera, etcétera. Todo eso es totalmente satánico. Todo esto no lo quiere el Eterno. Si tú juegas ajedrez, amado Aj, ya naciste para Yahshua, rompe la tabla, el tablero de ajedrez, rompe todas las piezas de ajedrez que no son más que invocaciones de demonios. Dije algunos nombres de demonios, Yahshua HaMashiach les reprenda. Son invocaciones sexuales, son invocaciones para obtener poder, para ser guiados por seres espirituales, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente es malo. Miren, quiero acabar aquí el tema del ajedrez y vamos a entrar a preguntas y respuestas. Ya quedó grabado, espero que haya sido claro para todos mis amados Sahim. La palabra entretenimiento no existe para nosotros los que somos mesiánicos, porque tenemos tantas cosas que hacer. Oramos, trabajamos en la obra, trabajamos en lo secular, compartimos la bendita Torah, vamos aquí, vamos allá, todo el tiempo estamos ocupados. Entonces la palabra entretenimiento es el no hacer nada, a ver qué me entretiene. No, eso no. Y el ajedrez es totalmente un juego satánico. Ahora dice, ¿el fútbol es un juego ajedrecístico? Bueno, no quiero abundar ahorita en el fútbol, lo voy a tratar en otro tema, inclusive el básquetbol, el voleibol, todos esos juegos tienen un significado. Pero lo que sí les puedo decir es que nosotros nos ejercitamos mejor caminando, nadando, etcétera. Es mejor que la natación, porque se mueven todos los músculos, pero hay que hacerlo en un lugar donde no sea muy público, o no sea público más bien, para no exhibir nuestro cuerpo, ni hombres ni mujeres. Aleluya.
Sí, se deben de romper maldiciones por haber jugado ajedrez. Entonces tú puedes decir, Abacadosh, Yahweh Sebaot, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, yo me arrepiento por haber jugado ajedrez y haber desconocido todo el contenido. Yo me arrepiento y rompo todas las maldiciones que traje a mi vida, a mi casa, a mi hogar, a mi familia, a mi economía. Me arrepiento de todo eso. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, yo renuncio a Satanás, sus ángeles y todos sus seguidores. Yo renuncio a toda la invocación de espíritus de ese juego. Renuncio a todo lo que tiene que ver con los actos sexuales impuros. Renuncio a todo ello. Rompo toda maldición en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Omen, Beomen. Ahora, ya rompiste en lo espiritual. Ahora hay que romper la tabla y todo lo que tiene todas las fichas y hasta la caja donde viene el ajedrez, porque muchas veces se tira las cosas, pero no se tiran las envolturas. También todo eso se debe de quemar. En Deuteronomio 7, 25 y 26 dice que hay que quemar todo. Ni siquiera hay que añorar o querer el oro, la plata, nada de eso.